contigo en tu casa y con tu familia. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Y es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Y es la nube de Jehová que desciende en tu ser. Es la nube de los hijos de Israel. Y le seguirá. Y es la nube de Jehová. Amén. La nube de los hijos de Israel está en medio de nosotros. Prepárate en ese momento para recibir la poderosa palabra de nuestro Señor con nosotros, nuestro corazón. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos de la Misión Cristiana Quirio. Una vez más vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. Hoy tenemos un tema que se llama la planificación de tu futuro. Hace unos días estuvimos hablando de la planificación de tu destino. Hoy vamos a hablar de la planificación de tu futuro. Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 14, verso 28. Y dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada
y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hoy vamos a estar viendo este mensaje poderoso de la planificación del futuro. Aquí Jesús, en estos textos, en estos versos, está dando la importancia de planificar la vida. Y la parábola del constructor y la parábola del rey guerrero se enfoca en los principios que el Señor dio sobre el discipulado y la previsión que debe hacer el discípulo acerca del futuro. Un discípulo planifica. El discípulo presentará ante el Señor los planes que tiene acerca de su futuro. Debe hacer planes y presentarlo delante de Dios. Miremos la comparación que Jesús hace. Las dos comparaciones. Recuerden que la parábola, el significado de una parábola es comparar algo. Y cuando el Señor habla de estas dos parábolas y la comparación que Él hace, dice, miremos, ¿quién de nosotros queriendo edificar una torre? ¿Quién de nosotros queriendo edificar una torre? Cualquiera no edifica una torre, sobre todo en aquellos tiempos. Voy a repetir eso que es muy importante y quiero que te vayas metiendo en el mensaje. Cualquiera no edifica una torre, y menos en los tiempos aquellos. En los tiempos aquellos que era un poco más difícil. El edificador de una torre o era un rey, o era un gobernador, o era un empresario con muchos recursos. Por eso le estoy diciendo, no todo el mundo edifica una torre. O es un rey, o es un gobernador, o es un empresario con muchos recursos para poder edificar una torre. Ahora, la mano de obra la podían hacer los esclavos, pero nunca un esclavo podría ser propietario de una torre o construir o mandar a construir una torre. O sea, los esclavos solamente eran para edificar la obra, o sea, como trabajadores, pero nunca eran propietarios. Entonces, solo los grandes empresarios podían edificar una torre, los grandes empresarios. Y escuche esto, porque esto es muy importante cuando Dios está hablando de esta parábola. Le estoy diciendo que no todo el mundo edificaba una torre, porque el que edificaba una torre tenía que ser un rey, o tenía que ser un gobernador, o tenía que ser un empresario con muchos recursos. Y el Señor dice, quiero que mis discípulos tengan esa mentalidad. Porque el Señor en estas dos parábolas, la parábola del constructor y la parábola del rey guerrero, se refiere a los discípulos. Está hablando de los discípulos. ¿Cómo tiene que ser un discípulo? ¿Y cómo debe planificar un discípulo? ¿Quién que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Entonces está hablando de los discípulos. Y está, para el Señor, un discípulo debe tener una mentalidad de empresario. Debe ser una persona que se proyecta como un rey. Más adelante vamos a ver eso, porque Dios hace las dos comparaciones. Una con aquellos que pueden edificar una torre
y la segunda con la de un rey guerrero. Entonces, Dios o Jesús está mirando que los discípulos deben tener una mentalidad. Usted no es esclavo. Nosotros no somos esclavos. Usted para Dios es alguien con imaginación, con creatividad. Y es alguien que tiene un potencial de empresario. No hemos descubierto ese potencial que tenemos. Pero para Jesús, porque el que está hablando aquí es Jesús, para Jesús, nosotros los discípulos debemos tener un potencial como aquellos empresarios, como aquel rey que podía edificar una torre, que podía construir esa torre. Y Dios nos está hablando a nosotros que los discípulos de Él deben tener una mentalidad de empresario, deben tener una mentalidad de rey, para que podamos planificar el futuro. Entonces, cualquiera, le dije hace un rato, no construye torre. ¿Por qué? Porque para construir torre, no todo el mundo tenía el terreno adecuado para construir una torre. No todo el mundo tenía el dinero suficiente para edificar una torre, porque según la parábola, habían personas que no podían terminar la torre. Y la Biblia dice, comenzaron y no terminaron. O sea que para comenzar una torre había que terminarla. Y para eso la persona tenía que calcular si tenía el dinero para empezar y terminar aquella torre. Y los discípulos deberían tener la mentalidad de un empresario que construye torres grandes. Las torres, oye bien, las torres se construían como elemento de defensa. Las torres las hacían bien altas. Y entre más altas fueran, allá arriba se montaban los atalayas. Y esos atalayas, desde allá arriba, veían si se acercaba un enemigo, si alguien los venía a atacar. Entonces las torres se construían con una actitud de defensa para ellos mirar el enemigo desde lejos. Entre más alto era la torre, mejor era la defensa. Entonces las torres se construían para proteger la ciudad, porque estaban delante de la ciudad. Las torres estaban delante y la ciudad quedaba detrás. Entonces ellas protegían a la gente que vivía en aquel lugar. Entonces las torres se construían como un elemento de defensa. Ahí se montaban los atalayas y veían el enemigo que venía a atacarlos. Jesús dice, un discípulo es como un constructor de torres. Que el Señor nos dé una mentalidad de constructor de torres grandes. Y escuche esto, el tamaño de la torre identificaba el poder del dueño. Entre más alto y más grande fuera la torre, eso simbolizaba o significaba el poder que tenía ese dueño. Y el Señor está haciendo referencia de dos parábolas. La del constructor. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre? No todo el mundo edifica una torre, porque se necesitaba recursos, se necesitaba dinero. Pero Dios nos está hablando a nosotros que los discípulos tenemos que tener esa mentalidad de constructor. La otra figura que Jesús usa es la figura del rey. Y dice que el rey, al salir a la guerra, ¿para qué salía el rey a la guerra? ¿Qué era lo que peleaba el rey? El rey conquistaba. Cuando el rey salía era a conquistar. ¿Y qué conquistaba? Conquistaba territorios. Y Dios dice, escuche esto, Dios dice, los discípulos tienen que ser como un rey. Y la gente común solamente planificaba el día a día. Pero los reyes planificaban a largo plazo. Un rey planificaba a largo plazo. El rey planificaba y planificaba para conquistar. Cuando un rey vencía a otro,
entonces ganaba no solamente la batalla, sino ganaba territorio. Y Dios dice que debemos tener una mentalidad de rey. Y el rey siempre necesitará más territorio. Y siempre el rey tiene la mentalidad de conquistar. Siempre. Entonces, cuando Jesús está hablando de estas dos parábolas, se refiere a la mentalidad que debe tener un discípulo. Un discípulo no debe tener la mentalidad de un esclavo, sino de un empresario, de constructor de torres, o un rey. ¿Qué rey? ¿Verdad? Y cuando termina diciendo, habla de los discípulos. Quien no se niega a sí mismo, no deja todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, está hablando del discipulado. ¿Para qué se planifica? Para conquistar territorios. Planifica. Comienza a planificar. Hace unos días hablamos de la planificación de tu destino. Hoy estamos hablando de la planificación de tu futuro. Yo debo planificar con mi familia las cosas que yo quiero que ocurran. Tengo que presentarle planes a Dios. Usted tiene que hacer planes con su familia y presentárselo delante de Dios, para que Dios haga que esos planes se cumplan. Pero debemos planificar, porque Él lo dice: ¿quién queriendo edificar una torre primero se sienta y calcula? ¿Qué es calcular? Es planificar. Y eso es lo que habla el Señor. ¿O qué rey si va contra otro que viene de allá con más soldados que tú? Si él no planifica esa batalla, entonces está perdido. Porque el que viene de allá para acá viene con más soldados. Y si no la planifica, si no es inteligente, si no hace un plan, mira que el plan que hace el rey, dice, no le manda a un embajador y le pide paz, porque sabe que aquel viene con más. Pero el que viene de allá para acá no lo sabe. Pero este lo planificó. Cuando él va en el camino, se encuentra de que el que viene de allá para acá trae más gente, pero este tenía un plan. Y cuando tú tienes un plan, las cosas salen a la perfección. Así que un discípulo es un empresario que tiene proyección para construir torres que protegen ciudades, porque vuelvo y repito, las torres se construían para proteger la ciudad. Estaban delante las torres altísimas y allá se montaban los atalayas y miraban los enemigos que se acercaban, y la ciudad estaba al fondo, entonces la protegía. Era por eso que se construía ciudades, se construía torres. Era por eso que se hacía. Gloria a Jesús. Ahora, Dios es un Dios de planes. Antes que el hombre cayera, ya Dios tenía un plan de salvación. Ya Dios tenía un plan. Antes que el hombre cayera. Cuando Jesús vino a la tierra, vino en un plan. Vino por algo planificado. Los hombres de Dios hicieron planes, desarrollaron planes. Gloria a Jesús. Y escuche esto, los planes, la planificación define los asuntos importantes de la vida. Las cosas que no son importantes no se planifican. Voy a repetir eso. Las cosas que no son importantes no se planifican. Las cosas que son importantes se planifican. Para el rey era importante conquistar. Por eso lo planificaba. Construir torres era importante para las personas, para la ciudad, porque les repito que las torres, entre más altas eran, protegían la ciudad. Se construían como defensa para la ciudad. Lo que significa que era muy importante para ellos. Entonces las cosas importantes se planifican.
Si para ti los hijos son importantes, hay que planificarlo. Si no planifico las cosas para mí, las que son importantes, entonces la vida va a venir al azar y va a acabar conmigo. Porque yo debo planificar lo que para mí es importante. Entonces ellos planificaban porque eran importantes. Para tener un buen culto, si para nosotros el culto es importante, tenemos que planificarlo. Tenemos que planificar las canciones. Tenemos que planificar el ensayo. Si queremos, si para nosotros un culto es importante, tenemos que planificarlo. Porque las cosas importantes son las que se planifican. Si yo no planifico las cosas que para mí son importantes, la vida va a llegar a mí como un azar. Y aquí no estamos para vivir de suerte en suerte, sino de planificar la vida. Porque el Señor está hablando de dos parábolas, la parábola del constructor y la parábola del rey guerrero. ¿Quién de vosotros que va a edificar una torre no se sienta? Sentarse es detenerse. Tienes que detenerte. Y cuando Dios te está hablando que te detengas, te está diciendo haz un alto en el camino y busca el rostro de Dios y preséntale los planes para que Él diga lo que tú debes hacer. Detenerse, buscar a Dios. Detenerse es ir a Él. Porque el que conoce todas las cosas se llama Dios. Entonces te tienes que detener y mirar qué es lo que está aconteciendo en tu vida. Lo que está pasando en tu casa, en tu familia, ese era lo que tú esperabas. ¿Esperabas tú una enfermedad? ¿Esperabas tú una desgracia? Las cosas que no se planifican nunca se darán. Y esta gente planificaba conquista y conquistaban. Esta gente planificaban construir torres y las construían para defender a la ciudad. Entonces el rey planifica. El discípulo de Dios debe ser un planificador, una persona que planifica. Dije que las cosas importantes se sustentan en un plan. Para Dios era importante el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó los animales, creó a todo. Creó la tierra, creó el sol, la luna, las estrellas. Pero la máxima creación de Dios fue el hombre. Y como para Él era importante la creación de Dios, hizo un plan. Cuando el hombre pecó, había el plan de salvación. Porque para Dios los seres humanos son importantes. Y las cosas importantes se planifican. Eso fue lo que Dios hizo. Las cosas importantes, vuelvo y repito, se sustentan en un plan. Y Dios tenía un plan, siempre tiene un plan. Acuérdense cuando Jonás lo tiraron al mar. Ya estaba el plan de Dios allí. Porque Dios siempre tiene un plan. Y eso es lo que debemos mirar. Debes sentarte. Si no están saliendo bien las cosas en tu vida, hay falta de planificación en lo espiritual, en todo. Las cosas que son importantes nunca se te olviden. Tenemos que planificarla, porque para nosotros vale. Y si no la planificamos, entonces aquello que amamos o que queremos se perderá. Bendito sea el Señor. Ahora, planificar es tan espiritual como el orar, porque el planificar tiene que ver con tu vida, tiene que ver con el asunto de tu vida y tiene que ver con tu futuro. Entonces la planificación es algo espiritual. Si no planificamos, podemos orar y podemos ayunar y podemos hacer cosas que no podemos esperar nada porque no hemos planificado. Cuando uno va a orar es porque tiene un plan en lo que va a orar, en lo que quiere. Por eso yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres para tu familia?
Tenemos que planificarla. Si no lo hacemos. Ahora mire, cuando la Biblia habla de calcular, no sé cuántos han trabajado en edificios. Yo fui constructor de edificios. En un tiempo fui calculista. Calculaba el hierro de un edificio. Porque el hierro de un edificio se calcula en peso. Lo que pesa el hierro. Y cuando está hablando de calcular, está hablando de un sistema de medición. Tengo que medir mis recursos. Tengo que medir el tiempo. Entonces cuando habla no solamente de ese, dice, se sienta primero y calcula los gastos a ver si puede acabarla. Lo que significa que hay que hacer también un inventario. Planificar es hacer inventario. Es mirar lo que tengo. Si tengo fe, de pronto en el inventario que yo tenga, de pronto no tengo recursos, pero tengo la fe, pero tengo la valentía, pero tengo el potencial y tengo la mentalidad de rey y la mentalidad de construir cosas grandes. Porque si tienes mentalidad de construir cosas grandes, entonces Dios la hará. Por eso dice la Biblia que José soñó un sueño donde lo hacía grande mientras el trabajo que él tenía era de pastorear ovejas. Pero él soñó en grande porque el discípulo debe soñar en grande. Debe edificar torres. Y debe pensar como rey. Debe planificar. Si no lo hacemos, entonces vamos a estar perdidos. Todo esto, cuando volvamos a la iglesia, de nuevo a reunirnos como iglesia, cuando usted venga, yo tengo que tener un plan. Cuando usted venga, no va a ser igual. Dios me ha hecho planificar todo esto que yo estoy predicando. Es porque Dios me ha puesto en mi corazón eso. Y cuando usted regrese, entonces yo tendré un plan. Tengo un plan para cuando usted regrese. Hay predicaciones que no serán virtuales, sino que están puestas en esta libreta para cuando usted regrese. Eso se llama planificación. Planificar. Para cuando usted regrese, para cuando usted venga. Ya hay predicaciones que están allí para el regreso, porque una cosa es lo virtual y otra cosa es presencial. No es igual. No es igual. Es como cuando usted le está hablando a los hijos, le está hablando en la casa. No es igual hablarle a los hijos en la casa que hablarle en la calle. No es igual. Acá es un sistema y allá es otro. Allá se hace de una forma y acá se hace de otra. Entonces, necesitamos planificar el futuro. Y quiero que analices lo que dice la Escritura, que medites. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Pero lo que quiero que entiendas, que dice el 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La parábola se está refiriendo, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A los discípulos. Por eso le dice, ¿quién de vosotros, de ustedes, de los que están aquí, queriendo edificar una torre? Le está hablando a sus discípulos, le está hablando a sus 12 discípulos. Y le está hablando, ¿quién de ustedes? ¿Quién de ustedes? O sea, para Jesús los discípulos tenían mentalidad de empresario. Para Jesús los discípulos tenían que tener una mentalidad de rey, no de esclavo. Porque el Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué somos libres? De la esclavitud. Y cuando estoy hablando de la esclavitud, no solamente de las cosas que hacíamos en el mundo, sino de las cosas mentales. Porque muchas veces venimos de un hogar pobre y la mente de nosotros no se extiende. O para hacer grandes cosas en el Señor. Pero tienes que cambiar tu mentalidad.
Para Jesús tenemos un potencial. Para Jesús somos empresarios. Para Jesús somos personas con proyección. Personas que se proyectan. Por eso yo nunca, oiga bien, nunca dudé que podía pasar esta pandemia. Nunca. Me tocó orar por personas que tenían el COVID-19 y no el último que se dio, sino el firme, el más tremendo. Y me tocó orar por personas que tenían eso. Y Dios me guardó. Porque hay un plan. La gente, cuando Jesús o cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cómo iba? Iba con un plan. Nunca fue a la deriva. Nunca se improvisó. Tenía un plan. Dios es un Dios de plan. Y si nosotros no planificamos, vamos a estar perdidos. Y yo le dije hace unos días que si yo no planifico, las cosas van a suceder. Pero van a suceder no como yo la quiero, sino como otro la planificó, o como el mismo diablo quiere que me sucedan a mí en mi casa. Y yo tengo que planificar con mi familia, con mis hijos. Tengo que tener planes como pastor. Si usted no tiene planes, van a suceder cosas que usted no esperaba. Y lo va a sorprender. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso estos mensajes van dos. Planificación de tu destino y la planificación de tu futuro. Y es hora, cuando Dios repite dos cosas similares, vaya y busque la Biblia. Cuando Él repetía dos veces, era porque eran importantes para Dios. Y tenemos que hacerlo. Vuelvo y repito, si hay cosas importantes para nosotros, hay que planificarlas, porque son importantes. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí y poder enseñar al pueblo de Dios y por darnos la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Señor, por este momento y por esta gran oportunidad. Dios te bendiga.